Buenos días, República Dominicana, sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Fuera de Récord, domingo 26 de junio. ¡Wow! Se fue el año, director. Ya estamos casi preparando el doble. Junio, julio y agosto y los preparativos y las expectativas de este nuevo gobierno que, a decir de algunos dirigentes del PLD, nadie está seguro en este tramo, a pesar de que el presidente ha comenzado a mover la costelera. A propósito del presidente Danilo Medina, el jefe de Estado ya se prepara para partir en los próximos minutos, ya es cuestión de minutos para el presidente partir hacia Panamá. Hoy Panamá, señores, es centro de atención en América Latina y el caso no es para menos. La reinauguración, la ampliación del Canal de Panamá es todo un acontecimiento histórico y económico también por demás, por lo que implica este canal no solamente para Panamá, sino también para los países que tienen relaciones comerciales con esa hermana nación. El mandatario va a partir en los próximos minutos. Me acaban de informar que ese vuelo ya está listo por la base aérea de San Isidro, va a retornar esta noche. Es el segundo viaje que realiza Danilo Medina en menos de 72 horas hacia el exterior. Recuerden que estuvo en la firma del pacto de la FARC con el gobierno colombiano el pasado lunes en otro acontecimiento histórico. En este viaje acompañan al presidente Danilo Medina, José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, así como su asistente personal, Carlos Pared Pérez. Esas son imágenes, director. Déjeme esa partecita ahí. Miren, esta es la ampliación del cartel del Canal de Panamá. Ese canal, señores, es todo un acontecimiento. El barco que lo va a inaugurar, el barco, es un barco, es un buque chino, el COSCO Shipping. Tenemos imágenes, director, de ese barco. El COSCO Shipping Panamá, que será el barco que va a dejar iniciadas las operaciones de este nuevo canal, la ampliación de ese importante canal, tiene un cable. La agencia EFE dice que tiene una ruta que podrán pasar mercantes con hasta 14,000 contenedores, el triple de su capacidad actual. Ese es uno de los acontecimientos más significativos del Canal de Panamá, porque va a permitir, oigan bien, pueden pasar mercantes con hasta 14,000 contenedores, el triple de su capacidad actual. Esas son imágenes del COSCO Shipping Panamá. Y entonces ese buque denominado Neo Panamá tiene dimensiones de hasta 49 metros de ancho por 366 metros de largo, una longitud equivalente a 4 campos de fútbol. Eso tiene ese importante buque, el COSCO Shipping Panamá, que es el que va a dejar inaugurado la ampliación de este nuevo canal de Panamá, que, como dije, se ha convertido en el día de hoy en el acontecimiento económico más importante de la mañana, no solamente en la región, sino también en América Latina, por las implicaciones económicas que tiene Panamá. Así es que es un gran momento, porque a propósito de economía, el mundo actual se ha estado moviendo con grandes acontecimientos económicos. Y entonces, en el tema de los funcionarios, muchas expectativas, ya fueron juramentados los nuevos incumbentes. Me llama mucho la atención las revelaciones que hizo el recién designado director del Sistema Nacional de Salud, el doctor Nelson Monegro. Comparto la preocupación y ojalá que el tema de los intereses, él pueda lidiar con tantos intereses como hoy existen en el sector salud. El nuevo funcionario dio a revelar puntos esenciales que, de concretizarlo, me parece que va a comenzar con buen pie el distinguido Monegro.
Por ejemplo, él revela que como primeras medidas se propone prohibir rebotes de pacientes. Pienso que un paso importante. Extender el horario de consultas hasta las 7 de la noche en todos los hospitales para descongestionar las emergencias y crear un sistema de triaje en esos servicios médicos disponibles. Además de Monegro, fueron ya juramentados, posicionados por el presidente Danilo Medina, César Mella, director general del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, Guarocuya Félix, que estaba en la DGI, pasa como gerente general del Banco de Desarrollo de las Exportaciones, Bandet, ahí estaba Kiki Antún, y Maguín Díaz, director general de Impuestos Internos. Entonces, esos nuevos cambios en la forma, el presidente Danilo Medina mató un rally importante. Recuerden de que se hablaba de que existía la posibilidad de muchas conjeturas y que el presidente Danilo Medina pudiese cambiar los funcionarios para llegar el 16 de agosto con su gabinete nuevo. En la forma, el presidente mató el rally, como se dice en béisbol. Dijo que por ahora no habrán más cambios. Sin embargo, las informaciones que tengo es que si no es a principios de agosto, comenzando antes de la juramentación oficial del nuevo periodo presidencial, el presidente va a introducir cambios por un asunto elemental. Hay funcionarios que Danilo Medina se maneja muchísimo con mediciones. Ya hay funcionarios agotados, 12 años en el gobierno. Hay funcionarios que no solamente tienen los 12 años, sino también que han tenido mucho ruido. Al parecer el presidente no le gusta mucho la parte musical cuando las orquestas como que suenan mal o suenan mucho, porque el tema, la destitución de Alvarado del Sistema Nacional de Salud se produjo también con un pequeño ruidito de que las emergencias y el tema de los centros, de los principales hospitales, habían problemas de medicamentos, inyecciones y también la sala de cuidados intensivos que no estaban al nivel que demandan los nuevos tiempos, y entonces inmediatamente se produjo esa destitución. Eso es bueno. Sin embargo, hay funcionarios también que gozan de algunos privilegios porque le han tocado no un ruidito al presidente, sino le han tocado una filarmónica y también le han tocado como una orquesta mala cuando suena muy desafinada y usted no lo ha quitado. Claro, la facultad la tiene usted de quitar o no quitar, pero también hay muchos funcionarios que tienen tanto ruido y han provocado tantos ruidos que la población está sorda, y usted también en algunos casos se ha hecho el sordo, presidente. Y entonces la presión, sé que usted tiene en su partido, no es para menos, y hay muchas expectativas de los posibles cambios. El comité político al final es el que decide en un sentido en la parte partido como tal. Sin embargo, esa correlación de fuerza al día de hoy, Danilo Medina concentra el poder absoluto a lo interno del PLD con una fuerza muy mayoritaria por encima de Leonel Fernández, que en su momento también la tuvo. Hay que reconocer esa parte. En la semana, un tema que me llamó bastante la atención es el tema de la delincuencia que sigue cobrando fuerza en el país. Hay un punto que a veces yo reflexiono, hice una reflexión lenta, digo, pero Dios mío, ¿qué es lo que queremos los dominicanos con relación al tema? Palos y boga y palos y no boga. Y traigo el tema a colación a propósito de la muerte de uno de los implicados en el atraco del Banco Ademi en La Vega. Usted se pregunta, la policía en el informe oficial reveló que esa persona murió por razones de salud, pero que estaba detenido. Otras versiones dicen de que fue eliminado y vino una avalancha de críticas contra la policía. Sea eliminado o no sea eliminado, el país requiere de planes concretos y serios para poder afrontar con seriedad este tema de la delincuencia y la criminalidad. Los paños tibios no son los más adecuados porque en este momento usted tiene dos escenarios, o está a favor o está en contra. La teoría no es lo más saludable porque también aquí hay un exceso de democracia. La delincuencia le ha doblado el pulso a las autoridades, esa es la verdad. Los delincuentes han hecho de todo, son los dueños del país y eso va a afectar el turismo, aunque las autoridades no lo quieran.
En el exterior, en Estados Unidos, Europa, solamente se habla de los casos de criminalidad en la República Dominicana, siendo el turismo uno de los soportes principales de nuestra economía. Y entonces, esa situación, se habla mucho de la reforma policial y de ese plan que se va a necesitar para poder tener una policía moderna. Yo tengo mi regla en lo personal, lo he planteado públicamente y lo repito, la descentralización de la policía va a ser necesario descentralizarla porque cuando se acercan los cambios, no de ahora, eso tiene años, eso data desde la creación de la misma policía, salvo cuando Trujillo, pero desde que se inició este mundo, esta vida democrática en la República Dominicana, los jefes de policías siempre han sido víctimas de conspiraciones internas y vi que el propio jefe el otro día, en un gesto hasta de humildad, dijo que ciertamente la delincuencia había crecido y que no era fortuito. Yo lo había revelado aquí de que el jefe estaba siendo víctima de un plan, una conspiración interna y eso le pasó a Santana Páez, le pasó a Guzmán Fermín, le ha pasado a todos, le pasó a Polanco Gómez. Cuando están sonando y vienen cambios cercas, eso siempre pasa en la Policía Nacional. De ahí mi planteamiento que la policía hay que descentralizarla. Un jefe para el Cibao, que ese es el jefe del Cibao, y le quitamos la palabra jefe. Un comando regional, el coordinador del comando, para quitar el trujillismo, el trujillato. Que dicho sea de paso, pasé la semana pasada las declaraciones del vocero del PLD, donde planteaba de que todavía la dictadura existe en la Policía Nacional. Y una policía moderna lleva mejores salarios, definitivamente, eso es verdad. Pienso que el cambio de uniforme también es una necesidad y también yo planteo de que donde está el actual Palacio de la Policía, eso deben tumbarlo y hacer un parqueo. Hacer un parqueo ahí me parece que será la mejor solución para hasta el entorno eliminarlo y quitar esa policía de ese lugar y que pensemos en una policía nueva, renovada y que también los incumbentes puedan también mapear a los delincuentes 3, 4, 5 fichas. Usted sabrá, yo propongo la creación, la construcción de 4 importantes zoológicos en el país para que los tigres trabajen con los tigres. Tienen 3 fichas, se las llevo allá a un zoológico. Que el tigre que esté ahí se encargue de ese tigre. Un tigre se come otro tigre. Es así, sale más barato. Sí, ¿cuánto gasta un zoológico en alimentación con carnes? Esos animales solamente comen carne. Entonces, un delincuente con 3 fichas, usted se lo lleva a ese zoológico. ¡Fuáquiti! Tigre versus tigre. Mire, fulano, vamos a hacer una necrosis al tigre a ver qué quedó al otro tigre de ese tigre. Entonces, como tigre, perro no come perro, ¿verdad? Pero en esta ocasión, en el mundo animal, tigre come tigre. Entonces usted, ¿verdad? 4 zoológicos, pienso que sale más barato porque llega al país. Algo hay que hacer, de lo contrario, la criminalidad nos va a seguir arropando. Y mi temor es que lleguemos a Honduras, al tema de Honduras, que es uno de los países más temible en criminalidad y delincuencia, y muchos países de Centroamérica están en esa situación, y yo lamento decirlo, pero nosotros estamos en un tramo sumamente delicado, y de no tomarse medidas serias y urgentes, pienso que esa situación nos va a seguir afectando de manera muy peligrosa. Miren, señores, el baloncesto de la República Dominicana consiguió una presea importante, bronce en el Centrobásquet realizado en Panamá, derrotó a Panamá precisamente 64-48. Esta tarde juega el equipo de voleibol en el Sub-18, va en el 43 Campeonato Nacional de Voleibol Juvenil, va por la medalla de oro frente al combinado de Brasil. Me voy a ir a la pausa, pero antes quiero hacer una recomendación. Señores, miren, el público en general debe tener mucho cuidado a la hora de usted hacer su trabajo profesional. Un solo lugar. Usted visita Visuales U-Color, Visuales U-Color en Isabel la Católica, número 364, esquina General Cabral, en la zona colonial, también en la avenida Núñez de Cáceres,
número 58 en Los Prados. Teléfonos 809-539-8553 y 809-274-8254. Visuales U-Color. Me voy a la pausa, cambiar de canal, casi un delito federal. Al regreso el plato fuerte, ya está con nosotros el catedrático, economista y profesor universitario Carlos Cuello. ¿Usted sabe lo que es el pacto fiscal? ¿Qué se busca con eso? ¿Cómo es? ¿Será aprobado? ¿No será aprobado? Eso y más al regreso, cambiar de canal, que hace un delito federal. Ya volvemos. Continuamos en esta edición de Fuera de Récord. Ya nos acompaña en este plato fuerte el licenciado Carlos Cuello, economista y catedrático universitario, a quien les damos los buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted por estar con nosotros y edificar a los amigos televidentes con un tema tan importante. La economía mueve al mundo y yo pienso que los temas económicos, a pesar de su tecnicismo, siempre son de mucho interés para la población. Mire, el país está en pacto fiscal o reforma fiscal. Hay muchas conjeturas, posiciones encontradas. Queremos ver qué le parece ese debate y si el país, si las condiciones están dadas en estos momentos para ese esperado pacto. Yo pienso que sí, el pacto fiscal es una necesidad porque de cualquier manera hay que emprender una reforma. Y hay que llevar a cabo una reforma fiscal porque en estos momentos, mejor dicho, en los últimos años, hemos venido acumulando déficit en lo que se refiere a la ejecución de las finanzas públicas. Este gobierno nació con uno de los más grandes déficits de los últimos tiempos, creo que el más grande del siglo, ¿no? Y logró conjurarlo. 200.000 millones. Entre 150 y 200.000. Al final, para el año, la propia administración del presidente Medina logró revertir la tendencia, ¿no? Pero como quiera, terminamos con un déficit entre un 6 y un 7%, que es bastante alto. Y tú recordarás que el propio presidente Medina tuvo que llevar a cabo una reforma. Llevó una reforma y justamente sin la presencia del Fondo Monetario, porque acaba de destacar que el presidente Medina, en lo que va de siglo y creo que en los últimos tiempos, aún en los últimos 20 años del siglo pasado, es el único presidente que no ha tenido necesidad de firmar con el Fondo Monetario Internacional. Tanto el presidente Fernández como el doctor Balaguer, Hipólito Mejía, todos tuvieron que firmar con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la administración del presidente Medina no ha tenido que firmar con el Fondo Monetario Internacional, pese a que encontró una situación de déficit. Y lógicamente no ha tenido que manejar situaciones de precios altos de petróleo, o sea, como le tocó al presidente Fernández y al presidente Mejía. Pero esa reforma que se llevó en ese momento, y más alguna medida de austeridad que se tomaron, permitió conjurar, revertir la tendencia del déficit. Pero a lo largo de estos 4 años, todos los presupuestos se han aprobado con déficit. Este mismo se está ejecutando con un déficit de 2.4% del Producto Interno Bruto. Los anteriores también entre 2.8 y 3%. Y esto lo que nos está llevando es a acumular deuda, a incrementar la deuda tanto interna como externa, en este caso la deuda externa con el mercado de valores, con los mercados financieros internacionales, con emisiones de bonos, valga decir, y todos los presupuestos se han aprobado con déficit. Este mismo se aprobó con un déficit de más de cerca de 75.000 millones de pesos, 2.4, sí. 73 más o menos, 2.4% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y parece que la ejecución no va según lo planeado, está ligeramente por debajo la ejecución. Incluso se le critica la ejecución del presupuesto. Las recaudaciones. Las recaudaciones. Sí. Porque cuando usted analiza el tema de las recaudaciones con el gasto, y hacemos esa comparación, por ejemplo, tengo un informe de que en el primer trimestre de este año el gobierno gastó 29.000 millones de pesos. Se gastó más del 40% de lo previsto. Exacto, o sea, entonces usted tiene el 0.9 del PIB. Es correcto. Equivale al 0.9 del PIB. Correcto, entonces, 0.9. Cuando usted tiene un déficit 4 por 9 da 3.2. 3.2. Lo que te indica que debería ahora, en este segundo semestre, que ya no tiene proceso electoral,
Lo que se espera es que haya una mayor restricción, un menor dinamismo de la economía, porque aparentemente la ejecución en esta primera parte del año, ¿no?, como consecuencia del proceso electoral, que en todos los procesos electorales siempre los gobiernos se exceden es en el el punto gasto. que cae mal en algunos sectores de la población. No debería dice, ser. bueno, cuando usted analiza la posibilidad de ese pacto fiscal, a veces la gente no sabe y se confunde. ¿Reforma o pacto? Establezcamos la diferencia. Sé que desde el punto de vista real estamos ante un pacto y que todos los sectores coinciden en la necesidad del mismo. Sin embargo, hay una encrucijada para el gobierno. Hay dos variables. Primero, crear nuevos impuestos o reducir el gasto. ¿En cuál se marca usted? Mira, el pacto es importante para la reforma, porque se supone que cuando tú haces un pacto no va a lograr el consenso. Lo ideal sería el consenso, pero no tiene que ser el consenso para que exista democracia en lo que es el proceso, ¿no? El pacto tiene la importancia aquí de que permite por lo menos consultar, integrar, vincular al proceso a los actores, en este caso los trabajadores, los empresarios y el gobierno y la población a través de lo que son los organismos representativos. Entonces, cuando tú lleves ya el proyecto, por lo menos habrá obtenido la opinión, habrá recabado la opinión de los actores. Ese es el proceso que nosotros denominamos como el pacto, ¿no? Lo que se está haciendo con el pacto eléctrico ahora mismo. Esto, en cierta medida, como método de legislar, limita lo que es el ruido, ¿no?, y la campaña negativa que produce un proceso de esta naturaleza. Entonces yo creo que sí que es importante el pacto. La reforma ya implica lo que son los cambios que se le van a hacer a la estructura impositiva que nosotros tenemos. Recordemos que lo que se está planteando es una reforma fiscal, no tributaria. Porque tributario se refiere exclusivamente a lo que son las recaudaciones, los impuestos. Tributario es sinónimo de impuesto, ¿no?, que son los ingresos del gobierno. Sí. Pero cuando se habla de la reforma fiscal, incluye el gasto también. O sea, se ha planteado la necesidad de que el gobierno mejore la calidad del gasto. Un presupuesto, tú no vas a tener, digamos, unas finanzas suficientes para cubrir tus necesidades si tú gastas más que lo que te ingresa. Esa ha sido la proyección, la tendencia. Claro, pero ¿por qué tú gastas más? Tú estás gastando más simplemente porque quizás tú no estás gastando como debe. Entonces, en el caso nuestro, la calidad del gasto debe ser mejorada. El gobierno tiene que ser más eficiente en lo que es la asignación de los recursos. Porque aparte de la limitación de recursos, si tú no lo asignas apropiadamente, pues vas a acumular necesidades y vas a tener reclamos de la población. En el caso nuestro se ha deteriorado mucho en los últimos tiempos la calidad del gasto. Una forma de medir la calidad del gasto es tú ver qué proporción se destina al gasto corriente y qué proporción se destina al gasto de capital. ¿Y cuál es la calidad de ese gasto corriente? Porque hay gasto corriente que de alguna manera tiene algún efecto sobre... Positivo. Claro. Sí, claro. Por ejemplo, cuando tú gastas mejor la calidad en educación, gastas en salud, tú estás contribuyendo, es un gasto de calidad, ¿no? Pero no todo el gasto de calidad necesariamente tiene que ser gasto de capital en inversión y infraestructura, que tenemos muchas necesidades. Pero cuando tú tienes un presupuesto que tiene alrededor del 20% de gasto de capital y un 80% de gasto corriente. Y una parte alta para el pago de la deuda. Correcto. Deja ver, el pago de la deuda te demanda cerca del 20, alrededor del 20% de lo que son los ingresos. Está entre 19 y 20%. Exacto, alrededor del 20%. En el presupuesto pasado, que era un presupuesto de 530,000 millones de pesos, pero de intereses, el del 2015. Ojo, gasto de la deuda. No, de intereses. Porque cuando el servicio de la deuda se lleva solo cerca para del 30%. intereses. El servicio, pero el servicio hay que verlo diferente porque el servicio implica lo que tú vas a pagar, pero siempre hay también entrada, o sea que hay reenganche, ¿no? Sí. Entonces por eso que hay que... Para que el televidente no se entienda, el reenganche es que si usted le debe a un amigo 500 pesos, le coge a otro amigo 500 para pagarle el de los 500. Exacto, o al mismo que tú le pagas, vuelve y hace una renovación, ¿no? Eso no tiene nada de malo porque simplemente lo que tú estás haciendo es más. Si tú logras reenganchar es porque tú has cumplido. Y el país, afortunadamente, tiene muy buen rating en lo que es su deuda. Prueba de ello son las calificaciones que tiene. ¿Aguantamos todavía? No, fíjate que cuando Venezuela decidió entregar
negociar su deuda, ¿no? La más fácil fue la República Dominicana, porque en los mercados internacionales tenemos buen aval. No lo hizo con Nicaragua o con Jamaica, no, con República Dominicana, porque había un buen escenario, digamos, para que pudiera colocarla con un buen descuento. Mire, quiero compartir con usted, vamos a ver qué piensa a propósito del tema del debate del pacto, el presidente Danilo Medina y algunos sectores importantes del quehacer empresarial. Vamos a ver, director, para compartirlo con Carlos y los televidentes. Hay que esperar su momento. No, okay, está bien. No tiene que preocuparse. ¿Por qué? Bien, director, busca ahí mismo, está en la parte de los empresarios. Vamos a ver también lo que piensan los empresarios. El presidente ha planteado de que hay que esperar, pero ya el tema está sobre el tapete. Vamos a ver ahora lo que piensan los empresarios, director, para entonces volver nuevamente con Carlos, porque la posición de esos dos actores en este debate es muy importante. En el tema del gasto, es una necesidad que se pacte, que forme parte de todo el paquete que se trabaja. La ley monetaria que no se cumple, establece que en mayo, cuando el Banco Central hace su cierre y tiene su estado financiero auditado, el déficit que tiene se lo pasa al gobierno central. La misma ley dice que cuando el Banco Central tuviera superávit, entonces pasaban al gobierno central. Eso desafortunadamente de 1947 no ha sido así. Pero hago énfasis en el tema del gasto, porque hay que obligar al gobierno a que cumpla con lo que es la regla. Bueno, ahí vieron las posiciones, el presidente, los empresarios en su mayoría, el tema del déficit. ¿Qué le parece la posición de ambos? Mira, la posición del presidente es una posición política, como es normal. Él dice que hay que esperar, o sea, él no puede adelantarse a decir que es obligatorio o que debe hacerse, porque en definitiva lo va a aprobar el Congreso, y cuando se está en un proceso como este, ¿no? de pacto, pues hay que dejar que los diferentes actores en una lluvia de ideas generen lo que podría ser la mejor alternativa. Sobre los demás, por ejemplo, ya nosotros nos habíamos referido a la calidad del gasto, a la necesidad de que el gobierno gaste mejor. Si el gobierno gasta mejor, le da incluso autoridad para poder incrementar impuestos, porque la gente va a ver el fruto de su sacrificio, ¿no? Pero mira, hay un detalle. ¿Toca un tema, incrementar impuestos? Bueno, si el gobierno incrementa por lo menos la presión fiscal, porque ahora mismo tenemos un coeficiente de presión tributaria que está alrededor de un 14%. Se había estimado cuando se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo. La Estrategia Nacional de Desarrollo. Exacto, se había contemplado a 16. Para el año 16 tuviera exactamente en el 16, mismo dígito del año. 16. Y no se ha logrado. No se ha logrado pese a que se han implementado reformas fiscales. ¿A qué usted atribuye eso? Bueno, por un lado podría estar incidiendo en la evasión, que es un renglón sobre el cual no se ha logrado el éxito esperado. Si tú tienes un sistema tributario que tiene un nivel de evasión alrededor de un 30%, como se ha dicho, ¿no? Y ese nivel se mantiene, la única forma que tú tienes de incrementar los impuestos es aumentando los porcentajes, la tarifa, ¿no? Y eso tiene una desventaja, tiene un riesgo, mejor dicho. Y es que si tú incrementas mucho los porcentajes de impuestos, se corre riesgo, primero, que se estimula más la evasión. Y en segundo lugar, también se corre el riesgo de que podría llegar a un punto de saturación donde tarifa más alta, lo que hagan es bajarte las recaudaciones. Entonces, por eso es que se habla de revisar lo que es la estructura fiscal. Tú podrías conseguir mayores recaudaciones con tarifas o porcentajes más moderados. Y además, simplificando lo que es la aplicación del impuesto. Porque cuando los impuestos, los sistemas tributarios son muy complejos,
le dificulta mucho al ciudadano cumplir con lo que son sus obligaciones. Y muchas veces la evasión viene dada porque cuando tú dices, ¿qué es lo que hay que hacer? No, olvídese de eso, que vengan que vengan ellos a buscar. Y entonces la gente se corre riesgo. De manera que la reforma actual debe contemplar lo que es la simplificación de lo que son las diferentes escalas, o el sistema, como se le llama, ¿no? Y podría lograrse, yo no soy tan optimista, pero podría lograrse una mejoría en las recaudaciones, incluso con reducciones de lo que son las tarifas o las escalas del sistema tributario. Sin embargo, cuando hablamos de tarifas, ¿a qué se refiere? A los porcentajes de impuestos que se graban los diferentes renglones, categorías, los diferentes renglones, ¿no? O sea, digamos el impuesto al ingreso personal, el impuesto al consumo, el impuesto a las empresas. Tú podrías modificar incluso los porcentajes y con porcentajes más bajos, con niveles de tarifa más bajos de impuestos, tú podrías conseguir mayores recaudaciones. Sin embargo, en el caso nuestro, que lo que estamos es buscando corregir ya una brecha, un déficit, yo no creo que sea lo más apropiado ponerse a inventar, a arriesgarse, ¿no? A bajar tarifas para ver si funciona, porque no se trata de eso. Fíjate que la reforma anterior, algunos incrementos de tarifas se hicieron con la idea de que serían desmontados gradualmente en la medida en que se lograran los niveles de recaudación objetivos. Y eso no se ha podido cumplir. En algunos casos, por ejemplo, se habló de reducir el ITEVI mismo, este fue uno de ellos. Sí, de 18 a... Sí, pero sujeto a, sí. Y no se ha logrado. Bueno, lo que pasa es que la experiencia del país ha sido muy dañina, ha sido una experiencia funesta. Por ejemplo, el anticipo, que es un gran dolor de cabeza para los empresarios, fue un impuesto transitorio desde el año 2003. Claro. Llegó, se quedó, y cuando se toque el tema, no hay forma también, y es transitorio. Sí. Fue transitorio en el 2003. Hablamos de un impuesto que tiene 13 años en transitoriedad y ha llevado al colapso a muchas medianas y pequeñas empresas. Oh, claro, porque es que tú reporta ahora un impuesto a pagar, digamos, qué sé yo, de 100 mil pesos, ¿no? Y automáticamente para el año siguiente tú tienes que pagar un anticipo. Yo recuerdo, anteriormente se pagaba, era periódico, semestral, si mal no recuerdo. Era un impuesto semestral, pero con valores diferentes. Claro, sí, era un porcentaje. No era el ITEVI no era en 18, no, era un 10 para ese entonces. No, pero el anticipo se paga sobre el impuesto que pagan las empresas, ¿no? Las empresas. Pero de todos modos, entonces tú tienes que mes tras mes pagar lo mismo que liquidaste este año. 12 cuotas. Sí. No sale del total. Asumiendo que tú te vas a ganar el año que viene también lo mismo que te ganaste este año, que eso no lo puede garantizar nadie. Pero si no te lo ganaste, no te lo devuelven tampoco. No, te queda ahí en crédito. Como saldo a favor para un año después. Sí, para cuando tú vuelvas a ganar. ¿Favorece usted que ese tema forme parte del debate? Es que debe algunos empresarios se lo han planteado. Es que debe formar parte. Ahora, si se considera que alguna eliminación o modificación, cual que sea la decisión que se tome, habrá que buscar la fuente que va a compensar esos recursos, porque ya el gobierno lo tiene integrado entre lo que son sus recursos financieros. Entonces, por eso es que es importante el pacto, ¿no? Y yo pienso que esta reforma debe ser una reforma integral, como se le ha denominado, porque no podemos seguir haciendo reforma casi bianual. En lo que va del siglo llevamos creo que 6 o 7 reformas. Y lo peor del caso es que con todas esas reformas que hemos hecho, no se ha logrado corregir el problema. Entonces deberíamos hacer una reforma, independientemente de que se incluya a todo el mundo, a todos los sectores en el universo, porque fíjate cómo se pueden bajar lo que son los porcentajes de impuestos. Tú podrías bajar el ITEVI a un 10. Y que todo el mundo pague. Y ahí no hay, incluso se tiene más control, porque si todo está grabado, ahí tú evitas que puedan haber, como hay base comunicante, ¿no? Que se distorsione lo que es la facturación en mercancía grabada y no grabada. Entonces, esa sería una forma que se aplique el ITEVI. Otra cosa, el ITEVI aquí comenzó a aplicar sobre la base de que el IVA
tú recuerdas que fue lo primero, el nombre que se le dio, es el nombre que se le Sí. da este impuesto internacionalmente, ¿no? Pero el IVA la gente lo satanizó. Y llegaron a decir inclusive con un acróstico, imposible vivir aquí. Algo así creo que le llamó. Entonces se inventó el ITEVI, que es un impuesto a la transferencia de bienes y servicios. Era de bienes. Industrializado. Y después se le aplicó a los servicios. Industrializado. Gradualmente se han integrado servicios. Todavía queda un alto porcentaje de bienes que no están grabados, ¿eh? Ese es un impuesto que lo paga el consumidor, como es natural. Y eso es otra de las cosas que debe revisarse en esta reforma. Los consumidores aquí pagamos cerca del 70% de los impuestos. O sea, el impuesto al patrimonio y el impuesto a las empresas debe revisarse. Desgraciadamente, cuando se habla de esos dos renglones, bueno, que eso desestimula la inversión y que lo otro también desestimula lo que es el desarrollo de las empresas. Pero bueno, tenemos que repartir el pastel. Hay algunos empresarios incluso que se han manifestado a favor de que se reparta mejor lo que es la recaudación, ¿no? Entonces, el IVA tiene la ventaja de que te simplifica. Porque esto de que tú tienes que facturar, después que tú facturas, tú vendes, deduces. Óyeme, tú puedes simplificar esto y aplicar un impuesto que nada más tenga un solo tramo. Y el gobierno no podría argumentar que esa reducción del 10, como usted lo plantea, va a afectar sus ingresos en el momento. No, es sobre la base precisamente de que se hagan las estimaciones del lugar, ¿no? Y al tú ampliar el universo, no Ampliar la base. Por eso lo digo, no tiene por qué afectar los ingresos. Hasta la respiración pagaría un 10, en sentido figurado. Si lo Sí. llevamos a eso, o sea, todo pagaría. Sí, es cierto, pero permite un mayor control y además, yo te digo, el hecho de que va a simplificar lo que es la estructura, va a facilitar también al contribuyente lo que es el pago de su servicio. O sea, por eso es que el debate es importante, ¿no? Porque a lo mejor van a decir, bueno, pero es que es criminal que pague impuestos tal o cual renglón. Pero a la larga, tú sabes lo que puede pasar si no actuamos a tiempo con las finanzas públicas. Simplemente el gobierno va a seguir acumulando déficit. Ahora es deuda. Ahorita será entonces ya déficit con lo cual, que no podrán ser cubiertos con la deuda. Y entonces vamos a tener un proceso inflacionario por efecto de lo que es el financiamiento del déficit o las emisiones del gobierno, ¿no? Y eso entonces, la inflación es el impuesto más perverso, porque ahí sí no se salva a nadie. Al contrario, cuando el gobierno produce inflación por efecto del déficit o de la manera como se financia el déficit, el impuesto abarca a todo el mundo y a quien más perjudica precisamente es a los de bajos ingresos. Usted acaba de hacer una advertencia peligrosa y además de peligrosa, preocupante. Estamos a tiempo de buscarle correctivo al problema, ¿eh? En la acumulación de deuda debemos vernos en Puerto Rico y en Grecia, ¿eh? Entonces hay que corregir eso. Ahí esa era la pregunta, me adivinó la pregunta. Cuando hace la advertencia, inmediatamente me pasa por la cabeza Puerto Rico y Grecia. Me voy a ir a la pausa porque ese tema está sumamente importante. Sin embargo, con una advertencia de esa naturaleza, yo pienso que hay puntos importantísimos que debemos debatir. Me voy a la pausa, pero antes, mire, le voy a tener la posición de los senadores y la posición de la Iglesia Católica, que ahora también ha entrado al debate. Son dos componentes como ente social y poderes también, dos sectores de mucho poder y que además tienen mucha influencia en las tomas de decisiones del país. Eso va a ser al regreso, pero antes quiero hacerle un llamado a los televidentes, al público en general, que a la hora de usted hacer su trabajo de mucha calidad, no lo piense dos veces. Visuales U-Color, en la calle Isabel la Católica, número 364, esquina General Cabral, y en la avenida Núñez de Cáceres, 58, en la Plaza Macín, 539-8353 y 809-274-8254. Visuales U-Color. Me voy a la pausa a cambiar de canal, que hace un delito federal. Ya volvemos. Continuamos conversando con el licenciado Carlos Cuello, economista y catedrático universitario. Antes de la pausa, usted puso a los televidentes, al igual que a mí, una gran preocupación. La advertencia de que el país debe frenar ahora, buscar una solución
a este problema de la deuda porque debemos vernos en el espejo de Puerto Rico. A propósito del debate que se ha generado con el tema del pacto fiscal. Mire, vamos a ver antes de que continuemos con el tema, ¿qué piensan los senadores y los representantes de la Iglesia Católica que también han entrado al debate? Y lo traigo porque ambos juegan un papel fundamental en la toma de decisiones. Vamos a ver, director, parte de lo que piensan tanto los senadores como los representantes de la Iglesia Católica. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es esas exenciones, estudiarlas y tratar de eliminar algunas y poner a que paguen a los que más tienen. Indudablemente hay aspectos que tienen que comenzar a verse con relación al gasto, la calidad del gasto, lo que son las exenciones fiscales, las leyes de incentivos, lo que tiene que ver los ingresos, o sea, todos los aspectos que envuelve esto. Que no es una reforma fiscal, no es crear impuestos. Yo he planteado la conveniencia de eliminar exenciones, eliminar subsidios y mantener los incentivos a la producción. Todos los sectores de la vida nacional coincidimos de que la población no aguanta más impuestos. Sencillamente lo que hay que hacer, lo que dijo el señor ministro de la Presidencia y otros sectores, sencillamente recabar lo que ya está establecido. Bueno, ahí vimos lo que piensan parte de los senadores. Lleguen a un acuerdo que sea viable y que vaya en favor de la mayoría que sufre. En el orden de lo que son las posibilidades económicas, y es ahí donde hay que tratar de poner el cuidado para que auténticamente se dé el tema de la justicia con equidad y la equidad con solidaridad. Que se puedan eliminar y se puedan sustituir, que se haga, pero que de ninguna manera se grave al pueblo y sobre todo a los más pobres. Lo de nuevos impuestos hay que estudiarlo muy bien, o sea, porque creo que la población no aguantaría nuevos impuestos. Lo que sí, aumentar la capacidad recaudadora del gobierno con lo que tenemos actualmente. Bueno, licenciado, y vemos posiciones de todas las índoles, los senadores, parte de los senadores, en el caso de Tommy Galán y José Rafael Vargas, ambos miembros de la Comisión de Presupuesto y de la Comisión de Finanzas del Senado de la República, con mucho conocimiento sobre el tema. ¿Qué le parece? Mira, hay un aspecto que nosotros no habíamos resaltado en lo que es de proceso y es una alternativa que también debe considerarse y es la que se refiere a la exención y las exoneraciones que el gobierno concede. No creo que se puedan eliminar todas. Si se eliminaran todas, las exenciones, la transferencia, todo lo que son los escapes hasta cierto punto que tiene el gobierno o el gasto fiscal, como se le llama. Tal vez podríamos lograr un incremento en las recaudaciones sin necesidad de modificar las tarifas, incluso de reducir las tasas impositivas. ¿Va a ser un cambio? ¿Quitar las exenciones y compensar con el tema del anticipo? Puede ser parte del Podría debate. ser, no, es que el anticipo yo pienso que deberá salir modificado de ahí, pero se pueden hacer cambios en todo lo que son los porcentajes de tarifa, todo esto, ¿no? Quitando las exenciones y los privilegios. No creo Zona que franca, todas, transporte, pero no creo que todas las exenciones. Hay muchas empresas con combustible. Sí, pero no creo que todas las exenciones. El transporte también. Sí, es cierto, pero habría que revisar. Hay sectores que reciben 50.000 galones de combustible. Sí, y grupos sindicales que están recibiendo combustible por una coyuntura especial en la reducción del precio y que se le han seguido pasando y que no se tiene un control sobre qué se está haciendo con ellos. Hay muchas exenciones que no se tiene un seguimiento, un control acerca de la efectividad. Usted favorece que se queden, pero fruto de un arqueo. Que se revisen. Que se revisen. Sí, y que se preserven aquellas que realmente tienen contribuyen de alguna manera, aportan a lo que es, digamos, el dinamismo de la economía, que tienen una incidencia en lo que es la producción nacional, porque hay otras que simplemente se conceden, pero lo que se hace es que se diluyen o van a beneficiar a sectores o grupos específicos en particular. El caso de los sindicatos, por ejemplo, que hasta donde se sabe, los que menos se benefician son los choferes o la clase choferil, más bien son los dirigentes o los pseudo dirigentes de esos grupos. Bueno, licenciado, usted nos terminó el tiempo, le agradecemos infinitamente su participación, quisimos traerlo porque sabemos que la economía mueve al mundo y hoy la República Dominicana depende de varios aspectos, el tema de ese pacto fiscal,
una posible reforma, se nos dio el tema del crecimiento económico, como planteaba el gobernador del Banco Central. Para mí fue un gusto compartir con usted, porque sé que pudo edificar a los televidentes. Para mí ha sido un placer dominical. Un placer dominical. Gracias por la intervención del licenciado Carlos Cuello, destacado economista y catedrático universitario. Un tema de mucha trascendencia para el país, como el tema del pacto fiscal. Director, vamos a una breve pausa, y entonces vamos a venir con el tema de Nueva York, en lo que hacemos contacto con Pablo, Carlos, Franklin Núñez y el tema de David Ortiz en los Estados Unidos. Vamos a la pausa. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. A la hora de agradar a esa persona especial, en Events Paris te podemos ayudar. Events Paris es montaje de eventos, fiestas, cumpleaños, bodas, decoraciones y regalos en un solo lugar. Plaza Paraíso del Mar, kilómetro 10,5 de la autopista Las Américas. Llama ahora al teléfono 809-598-0320 o escríbenos a nuestro correo electrónico eventsparishg@gmail.com. Síguenos en las principales redes sociales. Events Paris, donde el precio lo pone usted. El 9, correcto y barrigón. Pero por favor, escucha mi canción. Yo soy el 1 y te puedo ayudar. Si te compras en tropezar, rápido puedo llegar. Yo soy el hermano gemelo del 1 y cada vez que canto lo hago lleno de orgullo. Corriendo el 9 y 2 veces el 1, llegamos más rápido que ninguno. Si un niño en problema quieres ayudar, al 911 debes llamar. Indotel, regulando, conectando, incluyendo. En Silis SRL queremos ayudarte a mejorar la estrategia de relaciones públicas y comunicación de tu negocio o proyecto político. Nuestros servicios van dirigidos a solucionar problemas de imagen política o imagen corporativa. Además, ofrecemos soluciones de publicidad y asesoría de comunicación en general. Silis SRL. Llámanos ahora a los teléfonos 829-666-6989 y 809-299-0525 o escríbenos vía email a silis.srl@yahoo.es. Silis SRL, algo más que imagen. Para comunicarse con nosotros, llámenos a los teléfonos 829-666-6989 y 809-299-0525 o escríbanos a nuestro correo fuera de record 45@gmail.com. Continuamos con esta edición de Fuera de Récord. Hoy es domingo 26, luego de esa brillante intervención de Carlos Cuello. Miren, señores, la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET, ha iniciado una serie de acciones a fin de mejorar y regularizar la situación del tránsito en la República Dominicana. La realidad es que a medida que pasan los días, el tránsito se convierte más en un caos en el país. Y digo esto porque a pesar del esfuerzo de las autoridades, todavía no se ve una luz en el túnel que pueda prácticamente descifrar y buscar una salida a la solución del tránsito en la República Dominicana. Usted se pregunta, bueno, la modificación de la ley como tal, de la ley 241, podría ser una solución, una alternativa a esta situación en el país. Mientras esto ocurre, hay de hecho denominaciones, grupos choferiles que de antemano ya reciben el nombre de los dueños del país. Sé que la Autoridad Metropolitana del Transporte como tal ha hecho una serie de casos y de esfuerzos significativos, pero el problema todavía está latente. En Nueva York, mientras eso pasa aquí, en la ciudad de Nueva York hay muchas expectativas con el clásico de David Ortiz y también la misma hazaña que está logrando David ha llevado a mucha gente, a muchos cronistas dominicanos a acercarse más a conocer la situación del dueño de Boston, se pudiese decir al día de hoy,
que es David Ortiz. Precisamente está con nosotros desde Nueva York Franklin Núñez, el cronista deportivo dominicano, quien se encuentra junto a una comitiva dando seguimiento a la hazaña de David Ortiz y el equipo de Boston. Buenos días, Franklin, estamos en el aire. Cuéntanos cómo amaneció la ciudad de Boston el día de hoy y qué se va a hacer a propósito de esta nueva hazaña de David Ortiz. Gracias, Elvis, saludo cordial para todos. Mira, ciertamente corrijo, es en Tampa. Tú sabes que David pues tiene pautado, el equipo de Boston tiene pautado a partir de mañana una importante serie con el equipo de Tampa Bay. Entonces, va a ser la penúltima serie de David con el equipo de Tampa Bay. Tú sabes que por la cercanía, ¿verdad?, con el club dominicano, muchos cronistas, muchas personas han interesado a venir a ver a David, quizás por última vez, aquí en Florida. Entonces, lo que pasa es que el equipo de Tampa le ha preparado un homenaje a David Ortiz, tal y como se está haciendo en cada uno de los estadios donde él participa. Entonces nosotros quisimos ser parte, ¿verdad?, de esa historia tan bonita de David Ortiz, que como ustedes saben, pues ya ha anunciado de manera oficial que no va a seguir más allá de esta temporada. Entonces mucha gente lo quiere ver por última vez. David, que por cierto está teniendo una temporada de ensueños, y mucha gente se pregunta, ¿y cómo un hombre es capaz, aún con todas sus condiciones, de rechazar 25 millones? Bueno, pues la creencia que hay es que no es que David no necesite el dinero, porque el dinero nunca sobra, pero se entiende que David podría haber tomado esta actitud, Elvis, amigos televidentes, por el hecho de que esto podría subirle los bonos aún más de cara a su posible elección al Salón de la Fama. Tú sabes que se ha cuestionado mucho el hecho de que si él llega por su condición de bateador designado, pero yo creo que con esta temporada que él está teniendo, haber decidido retirarse con todas sus condiciones, yo entiendo que ciertamente esto podría contribuir a que los periodistas que voten pues tomen este handicap en cuenta, y finalmente el Big Papi David Ortiz, posterior a los 5 años de retiro, como establecen las reglas del Salón de la Fama de Cooperstown, pues pueda estar inmerso, pueda ser parte de ese nicho, porque el número tiene. Lo que mucha gente cuestiona es que quizás lo limita su condición de bateador designado. Bueno, muchísimas gracias, Franklin, por esa formidable transmisión, y sé que David definitivamente tiene los números y ese reconocimiento que va a hacer el equipo de Tampa en el día de hoy, más lo propio que le ha hecho su propio equipo de Boston, la gerencia como tal. Pienso también que eso es un valor agregado a la gran campaña de este gran pelotero dominicano que se ha destacado no solamente tanto dentro como fuera del terreno. Gracias, Franklin. Cómo no, gracias. Salud te manda Pablo. Ay, gracias, Pablito. Lo esperamos pronto por aquí. Gracias, señores. Era Franklin Núñez, una llamada especial, transmisión especial a propósito del homenaje que le tiene el equipo de Tampa en el día de hoy a David Ortiz Arias, un super bateador designado y que se ha robado el show en este combinado de Boston. Gracias, señores. Hasta aquí mi trabajo. Elvis Lima estuvo con ustedes, más la próxima semana en una nueva emisión de Fuera de Récord.